Tenemos música, comentarios, noticias, espectáculos y tantas otras cosas que no entrarían en este audio. Pero lo que sí entra es decirte que somos la radio por y para vos. Quédate con nosotros. Seguimos haciendo radio de verdad. 11 35 96 43 34. Cinco minutos han pasado de la hora 10, 15 grados la temperatura, 95 el porcentaje de la humedad, el cielo está cubierto, tenemos pronóstico de lluvias y tormentas para toda la jornada y la máxima ascenderá a los 17 grados. Lo mencionamos antes de ir a la pausa y lo decimos permanentemente, ¿no? Que ante distintas situaciones en las que nos cuesta entender el comportamiento social, tendríamos que charlar con un buen sociólogo y que por ahí nos desasne un poco, nos abra un poco la cabeza con respecto a estos temas. Lo mencionábamos, por ejemplo, ya hace tiempo cuando sucedió lo de Brasil, ¿no? Con Lula libre ganaba Lula, libre preso gana Bolsonaro. Y tal vez con otros matices y con otras características, nos hacemos un planteo similar con respecto a esto, por ejemplo, estas declaraciones que yo mencionaba hace un rato, de gente que estaba en una marcha apoyando a Cristina y le preguntaron, ¿y si Cristina es proscripta y no puede, quién va? ¿A quién votarías? Y alguno por allí dijo a Javier Milei, y entonces uno queda desconcertado, ¿no? Y dice, ¿qué nos pasa por la cabeza? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Bueno, tenemos en línea a Jorge Elba, aunque es sociólogo, periodista, investigador, profesor universitario. Tal vez nos pueda hacer entender un poco mejor estas reacciones sociales. Jorge, Aníbal Rullán te dice buen día y muchísimas gracias por atendernos. Hola Aníbal, muy buenos días para vos y tus oyentes. Bueno, a ver, ya tirando la primera piedra, digo, creo que quienes estamos politizados y tenemos una relación con la actualidad de las idas y vueltas de la gestión, de las medidas, de los debates, perdemos un poquito de vista que no somos el centro del mundo y que en general las prácticas y la realidad social de gran parte del pueblo no pasa por un debate político cotidiano, sino que los debates de gran parte de la población están ajenos a esos vaivenes y tienen que ver con la sobrevivencia, con aspectos vinculados a la economía, al deporte, a la seguridad, a la inseguridad, etcétera. Entonces ahí hay un primer problema, creo, ¿no? De pensar que todo voto es político e ideológico y no lo es, digamos. El voto puede serlo en algún momento más político, más ideológico y en otros momentos menos racional, más emocional, más como en este caso de castigo básicamente y de enojo. Yo creo que el voto a Milei tiene tres facetas, ¿no? Por un lado, efectivamente, es un voto de enojo a la traición al contrato electoral de los últimos dos gobiernos, ¿no? Y hay que decirlo, el votante sintió, una parte incluso de los votantes que votaron también por Bullrich y por Massa, sienten que tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto no cumplieron con el contrato electoral planteado, ¿no? Recordemos que Macri dijo lluvia de inversiones, reducción de la pobreza, no volver al Fondo Monetario, todas cosas que de alguna manera no cumplió. Y también recordemos que Alberto dijo que no va a pagar la deuda con el hambre de los argentinos y haciendo de alguna manera una jerarquía entre cuál era el sujeto prioritario referido a cualquier negociación con el fondo. Entonces, ahí hay algo de enojo, hay algo también de rebeldía, aunque suene un poco ridículo yo creo que ahí hay que dividir, una cosa es Milei y otra son los votantes de Milei, porque si no uno se confunde, cree que está justificando a
a Milei. No, Milei es un tipo de psiquiátrico, realmente es un cisne negro, producto básicamente de algunas falencias previas, estructurales y de algunos problemas que tiene el sistema político argentino, ¿no? Uh-huh. Yo mencionaba ayer en función de esto que muchos de los que seguramente fueron a las urnas y votaron a Milei no tienen ni idea de cuáles son sus proyectos y su plataforma electoral, pero la bronca tiene su origen y está justificada en el hecho de que nuestro argumento, y yo me hago cargo porque lo he dicho 1000 veces aquí en el micrófono, es pensá muy bien en quién vas a votar porque vienen por tus derechos. Y entonces alguien puede decir, ¿cuáles derechos? Si ya me los vulneraron todos. Si me cuesta acceder a la salud, si mi sueldo no me alcanza, si no tengo derecho a la recreación, si no tengo derecho a pensar en un futuro mejor, ¿cuáles son los derechos que tengo que garantizar votando bien? Sí, yo creo que ahí hay dos problemas, ¿no, Aníbal? El primero es que nosotros seguimos pensando en términos de un sujeto social argentino articulado institucionalmente a sindicatos, a gremios, a ámbitos colectivos de apoyo mutuo, etcétera. Y la realidad es que en Argentina hay, vamos a decirlo fácil, hay unos 7 millones de personas que trabajan en blanco y otros 7 millones de personas que un poquito más en realidad, si uno dice lo público y lo privado, son 10 millones de personas que trabajan en blanco y unos 6-7 millones que están en negro en distintas formas de precarización, ¿no es cierto? Estos últimos no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, tienen una educación pública que ven muchas veces lastimada producto de las lógicas reivindicaciones de los docentes que hacen paros, y un hospital público que para sacar un turno tienen meses, ¿no es cierto? Entonces derechos ahí como están repartidos de forma diferenciada en la Argentina. Uh-huh. Entonces gran parte probablemente del votante de Milei efectivamente no tiene que defender ningún derecho porque tiene muy pocos derechos. Pero hay otro problema también, y es que en política, digamos, en ciencia política, una de las primeras cosas que se estudia es, definime el antagonista, ¿no? Definime el enemigo, ¿no? Bueno, en el caso de Milei ha sabido, producto probablemente de su desquicio mental, no importa, pero es claro para la gente que Milei detectó un enemigo, que es la clase política, él le llama la casta, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto es una barbaridad, porque no es lo mismo, Natalia Saracho que Mauricio Macri, son parte de la dirigencia política de este país, o Juan Grabois y Vidal, están en las antípodas de lo que se entiende por percepciones y pensamientos políticos, ¿no? Sin embargo, es fácil para un personaje como Milei detectar que acá el problema es la política, ¿no? Y no lo ha hecho, Bullrich ha dicho, el enemigo es la inseguridad, digamos, ¿no? O los sindicalistas, pongamos, ¿no? Uh-huh. También ha definido de forma lábil, cambiante el enemigo. El peronismo, en vez en muy pocos momentos en los últimos tiempos, salvo Cristina, ha definido claramente de forma simple. Y otro elemento clave de la discursividad política, Milei habla de cosas que le llegan a la gente. Vos vas a ganar en dólares. Es una falacia, pero es entendible. No le dice que va a ganar $5 por mes, le dice, vos vas a ganar en dólares, yo te dolarizo y vos vas a ganar. Entonces, ahí tenemos varios problemas: el enojo, la apatía, si se quiere, la violación del contrato electoral de Alberto Fernández y de Mauricio Macri, la proscripción. Estamos frente a la primera elección desde la democracia y probablemente desde 1973, de que un dirigente político relevante está proscripto. Uh-huh. Y eso también vacía. Vos comentabas al principio, si no voto a Cristina, voto a Milei. Bueno, si hubiese estado Cristina, voto a Cristina. Conclusión, ¿por qué vota a Cristina? Porque Cristina habla de frente, habla de cosas simples y tiene algo
que Milei sobreactúa, y es pasión. Pasión. Si hay algo que la historia del peronismo tenía, era pasión. Con Evita, con Perón, con Néstor, con Cristina. Bueno, ahora estamos en una medianía entre Alberto Fernández y la actual campaña, que es, si se quiere, ausencia de convicciones, ¿no? Nadie levanta la voz, solamente lo levanta un tipo de psiquiátrico como Milei. Yo decía ayer que el tiempo de aquí a octubre tal vez no sea suficiente como para volver a enamorar al electorado, pero sí tal vez de tratar de convencerlo de que hay determinación de tomar alguna medida o asumir algún compromiso y estar dispuesto a cumplirlo. ¿Cómo puede enamorar, entre comillas, o intentar enamorar hoy el oficialismo al electorado para revertir este resultado del domingo pasado? Mira, hay dos caminos únicos que son medidas y discurso, ¿no? Medidas que tendrán que ser tomadas, hablan de un bono fijo para los trabajadores, pero recordemos que eso va a llegar a los trabajadores formales. Todos esos tipos que hipotéticamente, creo yo, votaron a Milei, a esos tipos no les llega el bono fijo. Entonces se sienten discriminados y se sienten castigados, ¿no? Porque están por fuera, es el pibe, por supuesto, de la bicicleta, pero es también el tipo que está en negro en el 40% de los trabajadores de la Argentina. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? A ese otro le podrías llegar, por ejemplo, armando mercados callejeros con alimentos a más bajo precio, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, que son 8, no son 50. Medidas y discurso. Y el discurso con más convicción, con más definición de quién es el enemigo. El enemigo tiene que ser un enemigo tangible. Acá Milei dice la clase política. Bueno, la realidad es que los enemigos del pueblo, en este caso, son aquellos que no quieren enfrentar y que no quieren ni nombrar, son los acopiadores de granos que suben permanentemente especulativamente el precio de los alimentos, son los supermercadistas, son los mayoristas. Bueno, si no nombramos, si la gente no tiene claro contra qué tiene que pelear en términos discursivos, y por otro lado no damos alguna evidencia de que estamos dispuestos a dar esa pelea discursiva, estamos en problemas, ¿no? Que quizá también, digamos, el otro juega, como decimos, ¿no? Milei es un tipo que efectivamente tiene desorden, un gran desorden psíquico, puede meter la pata. Quien más tiene problemas en este momento, paradójicamente, es Patricia Bullrich, ¿no? Por eso Macri hace ejercicios de malabarismo para tratar de acercarse al electorado de Milei, sin saber que también lo están castigando a él con Milei, ¿no? Y la tiene más difícil, sí, claro, Bullrich incluso que Massa. Pero bueno, por supuesto que están dadas las posibilidades, y todo el mundo que ha leído algún capítulo de Introducción a la Ciencia Política sabe que hay, sobre todo en periodo electoral, hay dos posibilidades, sobre todo si estás en el gobierno, ¿no? Medidas que le lleguen a la gente, por un lado, y un discurso que diga, bueno, estas medidas se van a ampliar en el caso de que ganemos. Esto es peronismo, esto es mayoría popular, esto no son minorías, porque el problema es que el concepto de derecho es un concepto muy elaborado, es decir, más allá que esté en el 14 bis, o sea, lo entendemos nosotros. Yo creo que hay que explicarle a la gente que, mirá, si este señor gana, tus hijos nunca más van a poder ir a la universidad. Nunca vas a tener que pagar la escuela primaria, vas a tener que elegir entre pagar la escuela primaria y morfar. Este tema, ¿no? Y que se va a privatizar la seguridad, y bueno, los más pobres van a tener menos seguridad y los más ricos van a tener más seguridad. Entonces, esto es lo que hay que explicarle a la gente, que los derechos no son una cosa abstracta, ¿no? Que es bien concreto, y hay que tener una discursividad acorde al electorado. Esto no significa, porque digo, yo en la tele decía una cosa así, algunos se enojaban, decían, no, pero estás más o menos justificando a
Milei, no, a mí Milei me parece un pobre tipo, me parece un Adelina D'Alesso de Viola, va a tener un periodo de figuración, después no va a existir más, porque no tiene estructura política, porque no, es el resultado de la falencia, no es el resultado de un mérito propio. Pero lo que hay que escuchar es a los 7 millones de personas que lo votaron, no a Milei. Sí, absolutamente. Y entre esos 7 millones de personas, son sectores populares. Uh-huh. Y son mis hermanos, digamos, en términos, o sea, y tengo que escuchar qué le están diciendo a la sociedad. Bueno, hay que interpelarlos desde lo que están enojados, con mucha razón, y de lo que están esperando de una sociedad que no le da soluciones, ¿no? Uh-huh. Anda circulando por allí un videíto que lo ha hecho el Peroncho Delivery, no sé si lo viste, que dice... Gran amigo mío, el Peroncho, un fenómeno. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un tipo que es un humorista, un cuadro, inteligente, etcétera, diga cosas y no lo esté diciendo la dirigencia política peronista de nuestro país, ¿no? Bueno, esperamos que salgan a la palestra y hablen, ¿no? Y digan ese tipo de cosas. Sí, sí. Jorge, pensando un poco en esto de elegir al enemigo y acertar en esa manera de construir política, esto tiene, sin lugar a dudas, un arrastre y no es algo casual, no es algo que sucede ahora porque las circunstancias lo ameritan, sino, a mi entender, tal vez estoy equivocado y me vas a corregir, pero me parece que es algo que viene siendo planificado, como que la derecha y el poder mundial tiene como una planificación a largo plazo y va generando los eventos como para después arribar a determinada cosa. En los 90 nos pintaron a la dirigencia política y sindical como lo peor y terminamos con el que se vayan todos en el 2001. Esto que está sucediendo hoy es consecuencia de haber instalado eso y de haberlo metido a fuego en la mente de las personas. Es decir, hay una planificación a mediano y largo plazo para arribar a determinadas circunstancias. A ver, yo quiero ser honesto con mi respuesta, ¿no? Digo, yo no creo en la cosa conspirativa de que hay una arquitectura de planificadores porque no tienen tanta capacidad nadie para hacerlo. Lo que sí hay es un tiempismo de determinados factores de poder, ¿no? Ven la volada y aprovechan y tienen como una gran capacidad de respuesta porque tienen mucha guita. Para decirlo más fácil, la derechización, esto digo, de algunos candidatos y de algunos discursos no es argentino. Esto es un resultado de una reacción global frente a un cambio. La palabra reacción se creó en la Revolución Francesa para nombrar a todos aquellos que resistían a los cambios progresistas que planteaban los jacobinos, ¿no? Entonces los reaccionarios eran los que se sentaban a la derecha de la asamblea y reaccionaban contra los cambios progresistas que planteaba la ciudadanización jacobina de Robespierre, de Danton, etcétera, ¿no? Entonces lo que hay ahora, hace un siglo atrás hubo una reacción contra la emergencia, irrupción del bloque socialista, ¿no? Sobre todo la Unión Soviética. Entonces esa reacción tuvo como resultado a Mussolini, a Hitler, un desastre, ¿no? Guerra mundial, 60 millones de muertos, etcétera. Hoy hay una reacción global, cuya expresión es Bolsonaro, es Trump, es Milei, es Vox en España, es Le Pen en Francia, es Alternativa por Alemania en Alemania, etcétera. Son reacciones a un cambio. ¿A qué cambio? Están aterrorizados con China. Sí, claro. No lo pueden verbalizar, pero están aterrorizados con China porque China, a diferencia de la Unión Soviética, es exitosa en términos económicos. Entonces, en aquel momento la disputa era ideológica, solo. Y mientras se daba la disputa ideológica, Occidente desarrollaba un modelo de competitividad y sobre todo productivo como más desarrollado que el que planteaba el bloque socialista, ¿no? Ahora no, digamos, no pueden hacer eso porque China les gana en todos los planos. En la cooperación, en el financiamiento, en el respeto a la soberanía de los otros países. Entonces, sin saberlo, porque acá hay
temas que la gente cree que en realidad, China está creciendo, inventemos candidatos de ultraderecha, entonces no funciona así. Funciona como climas de época, como efectivamente fue el consenso de Washington en los 90, había caído la Unión Soviética, bueno, ganó el neoliberalismo y Menem, acá en Argentina dijo, bueno, ya está, tenemos que sumarnos a hacer relaciones carnales porque se nos cayó toda posibilidad de jugar entre los no alineados. Entonces, bueno, juguémonos a full con Estados Unidos, ¿no? Bueno, el clima actual es un clima de reacción global, sobre todo en Occidente, más aún cuando un socio de China, que se llama la Federación Rusa, está ganando una guerra contra 40 países. Sí, claro. Entonces están desesperados, y eso, cuando uno escucha a Milei hablar ayer o anteayer de China, que es nuestro segundo socio comercial, imagínense, o sea, primer socio comercial nuestro es Brasil, socio de los BRICS. Segundo socio comercial de Argentina es China, es el segundo que nos compra más cosas, también de sobre los todo BRICS. soja, ¿no? Es China, también de los BRICS. Y el tipo ese dice, no, hay que tener otro tipo de relación con China, pues son comunistas. Le contestó la Cancillería china, hoy leí a la mañana, muy graciosamente, bueno, si tiene tal, que venga a ver cómo funciona esto, a lo mejor se entera de que somos competitivos, productivos, científicos, etcétera, etcétera. Es decir, imagínense, yo me acuerdo Katz, creo que el candidato a presidente de Chile, que peleaba la segunda vuelta contra Boric, le preguntaron, bueno, usted si gana, ¿qué hace con Cuba? No tengo relaciones diplomáticas más. Y con China, no, bueno, con China es diferente porque es nuestro primer socio comercial. ¿Qué voy a hacer? No me puedo romper. Y es un fascista ese, parecido a Milei. Sí. Bueno, Milei es más troglodita todavía y más ignorante, sobre todo, que esa cosa. Bueno, estamos en un cambio de época. El nuevo orden global que gira desde el Atlántico hasta el sudeste asiático y a Eurasia es medio insoportable para Estados Unidos y sus admiradores locales como Macri o Milei, y bueno, y produce esta realidad que no es eterna, porque todo este tipo de reacciones duran efectivamente lo que consume su propia energía, no tienen soluciones para la Argentina, y esto es lo que hay que entender, incluso hasta pueden ganar, pero van a ser un fracaso 10 veces peor de lo que fue lo anterior. El gobierno de Alberto fue infinitamente mejor de lo que hubiese sido un segundo gobierno de Macri, infinitamente mejor. Sí. Imagínense lo que hubiese sido la pandemia con Macri. Si hubiese sido esto, en vez de 100.000 muertos hubiese habido 2 millones, digamos, porque son además una falta de compasión enorme. Entonces luego está cambiando el mundo, hay una reacción y no veo o no estamos viendo quizá cierta respuesta rápida, inteligente, con convicción, apasionada, peronista, en referente a este cambio reaccionario que pretende hacer Macri junto con Milei. Y en esto señalar, ya que hablamos de la figura de Alberto Fernández, que tal vez le faltó visión, ¿no?, en cuanto a la mirada geopolítica y al tiempo que se avecinaba. Digo, mucho recular en chancleta, mucho anunciar medidas que después se dio marcha atrás porque hubo aprietes, y esto también genera un malestar y una reacción popular. Sin duda. Nosotros empezamos a perder el capital electoral con Vicentín, ¿no? Claro. Si él hubiese tenido el coraje en ese momento de hacer lo que la Constitución permite, que es una nacionalización, lo permite la Constitución, no es una cosa autoritaria, bueno, hubiese dado un mensaje a la sociedad muy importante de que no estamos dispuestos a que estos personajes estafen al resto de la sociedad, porque efectivamente nos estafaron, estamos pagando sus deudas en el marco de un banco nacional como el Banco Nación, por aval de obviamente Mauricio Macri. Bueno, no, la verdad es que Alberto no tuvo el coraje que Néstor, Cristina, Perón y Evita tuvieron. Sin dudas. Jorge, no quiero robarte más tiempo, pero me gustaría, antes de saludarte, que me comentes un poco, porque me llegó una publicación tuya que habla de guantes de dignidad, y estuve hojeándola un poquitito porque no hice a tiempo de leerla, pero me gustaría que me lo comentaras, porque creo que tiene
que ver con estas cuestiones de las permanentes luchas y las permanentes consecuencias que tienen muchas veces asumir esa lucha y ponerle el pecho, ¿no? Sí, es una historia que yo conocí hace mucho tiempo y de vez en cuando trato de hacer estas pequeñas, si se quiere, aguas fuertes para tratar de hacer un reconocimiento de mi admirado Roberto Arlt. Contar un poco una historia que tiene que ver con que en 1968 hubo una carrera de 200 metros y al podio subieron un australiano y dos afrodescendientes de Estados Unidos, el primero y el tercero afrodescendientes y el segundo el australiano un velocista enorme, uno de los más grandes atletas de la historia de Australia. Fueron al podio y a la hora de ir al podio los dos afrodescendientes levantaron el puño en señal básicamente de reconocimiento a los Panteras Negras, que eran una organización política que luchaba contra la discriminación en Estados Unidos, y el australiano Peter Norman se solidarizó con ellos con un distintivo en el pecho que era el Comité Internacional por los Derechos Humanos, que además había trabajado fuertemente para que Sudáfrica en ese momento en el apartheid quedara fuera de las Olimpiadas. Bueno, la realidad es que Peter Norman cuando llegó a Australia se lo excluyó. Insisto, fue uno de los más grandes atletas de ese país, se lo excluyó de las Olimpiadas, se lo excluyó de toda competencia, se lo castigó y no se le permitió siquiera trabajar muchas veces de profesor de atletismo, etcétera. Algo parecido pasó con los dos, con digamos Smith y Carlos, que fueron el que ganó y el que salió tercero en Estados Unidos. Y cuando murió Peter Norman, los dos africanos que habían sufrido también y que de hecho no se les permitió tampoco correr más y tuvieron que trabajar lavando autos, y uno de ellos quedaron en la ruina, los dos norteamericanos. Bueno, viajaron específicamente a Australia a llevar el féretro de Peter Norman en homenaje a quien había sufrido por ellos sin ser negro, y se había solidarizado en 1968. Bueno, creo que los guantes eran esos guantes negros que usaban estos dos afrodescendientes en el podio de 1968 cuando escucharon el himno de Estados Unidos avergonzados porque habían matado hace 6 meses también a Martin Luther King, nada más ni nada menos. Y bueno, esa imagen de esos dos africanos ya ancianos sosteniendo el féretro de su amigo blanco en Australia me parece que merece un recordatorio y pensar lo que supone lo más importante de todos, que es ser digno a la hora de enfrentarse a los poderes miserables, mezquinos y discriminatorios. Excelente. Si alguien quiere leer el artículo completo, la página es Déjamelo Pensar, ¿verdad? Así es, el portal de Sandra Russo, donde habitualmente junto con también El Cohete a la Luna escribo semanalmente. Bien. Una última y cortita, una mención a la fecha que hoy pasa desapercibida por esto de los cambios de días feriados, pero hoy estamos recordando que en 1850 pasó a la inmortalidad nada más ni nada menos que el padre de la patria. Sí, recordado en una visión desde mi punto de vista muy mitrista, lamentablemente, un tipo extraordinario, una persona nacida acá en Corrientes, que fue un soldado español que decidió enfrentar en todo caso a quienes fueron sus colegas de armas en España, donde había sido formado, y que nos dejó realmente una enseñanza muy, muy profunda, que es nunca renegar de la patria, no levantar el sable contra sus hermanos, reivindicar a uno de sus oficiales más importantes, que fue Dorrego. Yo me acuerdo una frase que si me permitís, quiero leerla de San Martín, que para mí es clave en lo que yo creo que debe ser la construcción de una ciudadanía para todos, ¿no? Cito: lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Le está hablando a Milei,
le está hablando a Patricia Bullrich, le está hablando a Mauricio Macri. Recordemos a San Martín, a ese San Martín que luchó por una patria grande para todos. Jorge, un gran abrazo y muchas gracias por el tiempo que nos has dispensado. No, por favor, un fuerte abrazo para ustedes. Jorge Elbaum, sociólogo, periodista, investigador, profesor universitario, charlando con nosotros aquí en el Noti 144. 34 minutos pasaron de las 10. Cada día es una nueva oportunidad para conquistar